¿Qué harías si te despiertas y descubres que un presidente ha sido capturado por un ejército extranjero durante la noche? Eso es exactamente lo que afirma el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Según su propio anuncio, fuerzas militares estadounidenses habrían ingresado en Venezuela y detenido al presidente Nicolás Maduro en una operación de ataque a gran escala. Maduro y su esposa habrían sido trasladados fuera del país tras la acción. Un jefe de Estado, extraído de su territorio, en silencio, en horas nocturnas. No estamos ante una noticia más, estamos ante uno de los actos más extremos cometidos en América Latina en tiempos recientes. Porque aquí no hay diplomacia, no hay mediación, no hay sanciones progresivas, hay fuerza militar directa. Durante años, Venezuela ha vivido bajo presión internacional, bloqueos, sanciones, intentos de aislamiento, amenazas abiertas y encubiertas. Pero nunca, hasta ahora, se había afirmado públicamente que un presidente en funciones fue capturado por un país extranjero. La pregunta ya no es si la relación entre Estados Unidos y Venezuela estaba rota. La pregunta es ¿qué viene después? Porque cuando un presidente anuncia algo así sin respaldo visible de organismos internacionales, sin ruedas de prensa conjuntas y sin comunicados multilaterales, el mensaje es claro. Las reglas tradicionales ya no están siendo respetadas. Este anuncio no ocurre en un vacío. Llega en un momento de tensión global, de guerras abiertas, de reconfiguración del poder y de lucha directa por energía, control político y estabilidad regional. Venezuela no es solo un país más, es petróleo, es geopolítica, es un símbolo, y capturar a su presidente no es solo un golpe interno, es un mensaje al continente entero. En los próximos minutos vamos a desentrañar qué hay detrás de este anuncio, qué intereses reales se están moviendo y por qué este episodio podría marcar un antes y un después para América Latina. Porque si esto ha ocurrido, la región acaba de entrar en una fase completamente distinta. Para entender la gravedad de lo que se ha anunciado, hay que ponerlo en contexto, no desde la emoción del titular, sino desde las reglas que han sostenido con muchas tensiones. El sistema internacional durante décadas. La norma básica del orden mundial moderno es clara: la soberanía de los estados. Ningún país puede intervenir militarmente en otro, y mucho menos capturar a su presidente en funciones, sin una guerra declarada, sin una resolución multilateral o sin un marco legal extraordinario reconocido internacionalmente. Eso es lo que hace que este anuncio sea tan disruptivo, porque no estamos hablando de una operación encubierta revelada años después, ni de un golpe interno con apoyo externo. Estamos hablando de un presidente de Estados Unidos afirmando públicamente que su ejército entró en un país soberano y detuvo a su jefe de Estado. Ese solo hecho coloca al mundo ante un problema enorme. Si esto es cierto, se ha roto una de las últimas líneas rojas del sistema internacional. Hasta ahora, incluso en los conflictos más duros, existía una frontera tácita. Se sancionaba, se aislaba, se presionaba económicamente, se financiaban oposiciones, se realizaban operaciones indirectas. Pero capturar a un presidente en ejercicio implicaba aceptar consecuencias imprevisibles. Por eso, esta situación es tan delicada. Venezuela, además, no es un actor aislado. Mantiene relaciones con potencias globales, participa en alianzas energéticas y tiene un papel estratégico en el equilibrio regional. Cualquier acción directa sobre su liderazgo no afecta solo a Caracas, repercute en toda América Latina y más allá. Aquí aparece el segundo gran problema, la verificación. El anuncio se produce sin imágenes oficiales, sin confirmaciones independientes inmediatas, sin comunicados de organismos internacionales y sin una narrativa compartida por otros actores clave. En geopolítica, eso es tan importante como el hecho mismo, porque cuando una afirmación de este calibre se hace de forma unilateral, abre dos escenarios igualmente peligrosos. El primero, que sea real. El segundo, que no lo sea, pero que se use como instrumento de presión extrema. Ambos escenarios son explosivos. Si es real, significa que Estados Unidos ha decidido actuar sin consenso internacional y asumir el costo político, jurídico y estratégico de hacerlo. Si no es real, significa que se está jugando con el concepto mismo de guerra psicológica a escala continental. En ambos casos, el problema es el mismo: la erosión total de las reglas. Y cuando las reglas se erosionan, los actores empiezan a moverse por cálculo, no por derecho. Eso genera inestabilidad, reacciones en cadena y decisiones defensivas que pueden salirse de control. Aquí hay otro elemento clave.
el precedente. Si una potencia puede anunciar la captura de un presidente extranjero sin consecuencias inmediatas, ¿qué impide que ese modelo se repita en otros lugares? ¿Qué mensaje reciben los gobiernos que no están alineados? ¿Qué incentivo queda para la negociación cuando la fuerza se presenta como opción directa? Este es el núcleo del problema. No se trata solo de Venezuela, no se trata solo de Estados Unidos, se trata del tipo de mundo que empieza a tomar forma cuando el poder militar se presenta como sustituto del derecho internacional. Y ese mundo es mucho más inestable, más impredecible y más peligroso para todos, incluidos quienes creen controlarlo. Aquí no estamos ante una crisis aislada, estamos ante una señal de que algo profundo está cambiando en la forma en que se ejerce el poder. Aquí es donde la historia se vuelve incómoda, porque lo que se ha anunciado no encaja en el manual clásico de la política internacional, no es una guerra declarada, no es una intervención humanitaria, no es un conflicto bilateral abierto, es algo mucho más ambiguo y por eso mismo más peligroso. Durante décadas, Estados Unidos construyó su poder global sobre una narrativa muy concreta: liderazgo basado en reglas, instituciones, alianzas y legalidad internacional. Incluso cuando intervenía, lo hacía envuelto en marcos jurídicos, coaliciones o resoluciones que le permitían justificar sus acciones. Eso es lo que hoy entra en tensión. Si un presidente estadounidense, en este caso Donald Trump, anuncia la captura de un jefe de Estado extranjero, como Nicolás Maduro, sin guerra formal, sin aval multilateral y sin mediación visible, el mensaje implícito es otro. El poder ya no necesita legitimarse, solo ejercerse. Y ese es un cambio profundo. Históricamente, las grandes potencias caen en este punto exacto, cuando confunden fuerza con control, cuando creen que imponer decisiones rápidas sustituye a la construcción de estabilidad, cuando dejan de preocuparse por el precedente que están creando. El contraste es claro si se mira con perspectiva. En el pasado, incluso en los momentos más tensos de la Guerra Fría, existían límites tácitos. Se le evitaba tocar directamente a los líderes para no desatar escaladas irreversibles. Había líneas rojas no escritas, pero respetadas, porque todos entendían el costo de cruzarlas. Hoy, esas líneas parecen difuminarse. Y eso genera una tensión que va más allá de Venezuela, porque cuando una potencia actúa así, los demás actores empiezan a recalcular. Aliados, rivales y países neutrales observan y toman nota, no de lo que se dice, sino de lo que se hace. La pregunta que empieza a circular no es ¿qué hizo Venezuela?, sino otra mucho más inquietante: ¿quién será el siguiente cuando la fuerza se normaliza como herramienta directa? Este tipo de acciones, reales o anunciadas, producen un efecto dominó. Gobiernos refuerzan defensas, alianzas se replantean, negociaciones se congelan. La desconfianza se vuelve el idioma común, y en ese clima, los errores se pagan caro. Aquí aparece el contraste más peligroso de todos. Estados Unidos sigue presentándose como garante del orden, pero actúa como si ese orden ya no le fuera útil. Ese desajuste entre discurso y acción erosiona su autoridad moral y acelera algo que ya venía ocurriendo: la pérdida de consenso alrededor de su liderazgo. No porque otros países se vuelvan más justos o democráticos, sino porque el sistema deja de ser creíble. Y cuando el sistema deja de ser creíble, cada actor empieza a buscar su propia protección. Este es el punto exacto donde la tensión se convierte en riesgo estructural. No importa si el anuncio termina confirmándose, desmintiéndose o matizándose, el daño ya está hecho. La idea de que un presidente puede ser capturado por una potencia extranjera sin un marco claro ya circula en la mente de todos los gobiernos. Eso cambia el cálculo global, porque a partir de aquí, el poder ya no se mide solo por capacidades militares, sino por la disposición a usarlas sin red. Y ese es el tipo de mundo donde nadie duerme tranquilo. Más allá del impacto inmediato del anuncio, hay una pregunta que lo cambia todo. ¿Qué interés justificaría una acción de este calibre? La respuesta no está en la figura de un presidente, está en lo que representa el país. Venezuela no es solo un conflicto político, es uno de los territorios energéticos más sensibles del planeta. Reservas estratégicas, ubicación geográfica clave y un peso simbólico enorme en la historia reciente de América Latina. Durante años, su control, directo o indirecto, ha sido un objetivo central para actores externos, no por ideología, sino por capacidad de influencia regional. Aquí aparece el verdadero descubrimiento. Esto no va de Maduro, va del tablero energético y geopolítico.
Cuando un país concentra recursos críticos y mantiene alianzas que no encajan con los intereses de Washington, se convierte en un punto de fricción permanente. Y cuando esa fricción coincide con un momento de reordenamiento global, las decisiones dejan de ser graduales. La energía vuelve a ser el centro del poder. En un mundo con guerras abiertas, rutas comerciales amenazadas y transiciones energéticas incompletas, asegurar fuentes estables se vuelve prioridad estratégica. Venezuela, con su potencial energético y su posición en el Caribe, no es una pieza menor, es un nodo. Ese es el trasfondo que explica por qué el anuncio no habla de negociación, ni de transición pactada, ni de procesos multilaterales. Habla de acción directa. Aquí entra otro elemento clave, el mensaje. Al afirmar públicamente que fuerzas estadounidenses capturaron al presidente venezolano, Donald Trump no solo se dirige a Caracas, se dirige a todo el hemisferio. El mensaje es simple y brutal. Cuando los intereses estratégicos están en juego, la paciencia se acaba. Y ese mensaje se amplifica porque el objetivo no es cualquier figura política, sino Nicolás Maduro, un líder que simboliza resistencia a la presión estadounidense desde hace años. Esto transforma la lectura del hecho. Ya no estamos ante una operación puntual, estamos ante una señal de doctrina, una forma de decir que la etapa de presión indirecta puede estar dando paso a una fase mucho más agresiva. El descubrimiento incómodo es este. La lógica de contención ha sido reemplazada por la lógica de extracción. No aislar, no negociar, no esperar. Entrar, tomar, salir. Ese tipo de lógica no se aplica en cualquier momento. Se aplica cuando se percibe urgencia, cuando se cree que el tiempo ya no juega a favor, cuando se considera que el costo de no actuar es mayor que el de actuar. Y eso dice mucho más de la percepción de Washington que de la situación interna venezolana. Este movimiento, real o anunciado, revela una ansiedad estratégica profunda, una necesidad de demostrar control, de enviar señales claras, de marcar límites de forma explícita, porque cuando el poder se siente seguro, persuade. Cuando se siente presionado, actúa. Ese es el cambio de fondo que muchos no están viendo. No es solo Venezuela lo que está en juego, es la forma en que se va a ejercer el poder en América Latina en los próximos años. Y cuando esa forma cambia, todos los países del entorno entran automáticamente en la ecuación, quieran o no. Cuando una potencia actúa de esta manera, el impacto nunca se limita al país señalado. La verdadera onda expansiva ocurre alrededor. América Latina observa este episodio con una mezcla de alarma, silencio y cálculo, porque más allá de ideologías, gobiernos o simpatías, lo que está en juego es una pregunta incómoda que ningún país puede evitar hacerse. ¿Qué tan protegida está realmente la soberanía en la región? Si el anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, es cierto, el mensaje no es solo para Venezuela. Es para todos los gobiernos que, en algún momento, han intentado tomar decisiones fuera del alineamiento tradicional con Washington. El impacto inmediato es psicológico y político. Gobiernos aliados guardan silencio porque apoyar explícitamente una acción así implica aceptar un precedente peligroso. Gobiernos no alineados refuerzan su discurso defensivo, revisan protocolos de seguridad y aceleran contactos internacionales. Incluso países históricamente neutrales comienzan a recalcular riesgos. La región entra en modo cautela, y esto ocurre porque el caso venezolano no es aislado. América Latina arrastra una memoria histórica de intervenciones, presiones y operaciones encubiertas. Lo que cambia ahora es la forma, menos ambigüedad, más frontalidad. Ese cambio altera la lógica regional. Durante años, muchos países asumieron que el costo de desafiar a Estados Unidos era económico o diplomático. Sanciones, bloqueos, aislamiento. Hoy, el temor es otro. La posibilidad de acciones directas bajo el argumento de seguridad, estabilidad o interés estratégico. Eso genera un efecto dominó. Primero, un refuerzo de alianzas alternativas. Segundo, mayor acercamiento a potencias extrahemisféricas. Tercero, una carrera silenciosa por blindarse política y estratégicamente. Paradójicamente, este tipo de acciones no consolidan liderazgo, lo fragmentan, porque cuando el poder se ejerce de forma abrupta, deja de ser predecible, y en geopolítica la imprevisibilidad es veneno para la estabilidad. Países que antes cooperaban empiezan a desconfiar. Acuerdos se vuelven frágiles. La región se polariza aún más. Desde el punto de vista económico, el impacto también es real. Venezuela sigue siendo un actor energético clave, y cualquier alteración brusca en su estructura de poder
introduce incertidumbre en mercados, rutas y acuerdos. La energía, una vez más, se convierte en factor de tensión. Pero hay un efecto aún más profundo: la normalización del miedo. Cuando los gobiernos empiezan a tomar decisiones pensando no en desarrollo o integración, sino en evitar convertirse en el próximo objetivo, el progreso se congela. Se gobierna a la defensiva. Se prioriza la supervivencia política sobre la cooperación regional, y eso debilita a todos. Aquí está la paradoja central. Una acción destinada a mostrar fuerza termina revelando fragilidad. La necesidad de actuar de manera extrema suele aparecer cuando el control ya no es tan sólido como antes. América Latina entra así en una etapa más incierta, no porque haya cambiado su esencia, sino porque las reglas externas que la rodean están mutando. Y en ese contexto, cada país entiende una verdad incómoda. El tablero regional ya no se mueve solo con diplomacia, se mueve con señales de poder. La gran pregunta es si esta señal será suficiente para imponer orden, o si acabará acelerando una fragmentación que nadie podrá controlar. Hay momentos en los que la política internacional deja de ser ambigua y se vuelve brutalmente clara. Este es uno de ellos. Si una potencia puede anunciar la captura de un presidente extranjero como un hecho consumado, el mensaje que queda no es jurídico ni diplomático, es estratégico. La era de las advertencias está dando paso a la era de los hechos. Y eso cambia todo. Durante años, América Latina operó bajo una lógica conocida. Las tensiones existían, pero se canalizaban a través de sanciones, presiones financieras, aislamiento político o conflictos prolongados de baja intensidad. Había margen para maniobrar, para negociar, para resistir o adaptarse. Ese margen empieza a encogerse. La implicación más profunda de este episodio no es lo que ocurre en Venezuela en las próximas horas o días. Es el precedente mental que se instala en la región. La idea de que el uso directo de la fuerza puede reaparecer como herramienta normalizada de política exterior. Eso introduce una nueva era. Una era donde los gobiernos ya no calculan solo costos económicos o diplomáticos, sino costos de supervivencia política. Una era donde la prioridad deja de ser el desarrollo o la integración y pasa a ser la protección del poder interno frente a amenazas externas. Ese cambio tiene consecuencias silenciosas pero profundas. Los países empiezan a blindarse, se cierran, buscan apoyos fuera del hemisferio, diversifican alianzas no por convicción sino por miedo. Y cuando el miedo entra en la ecuación, la cooperación regional se debilita. Desde el punto de vista global, el mensaje también es claro. Este tipo de acciones, reales o anunciadas, indican que el sistema internacional atraviesa una fase de desinstitucionalización. Las reglas siguen existiendo en el papel, pero pierden peso frente a decisiones unilaterales. Eso no fortalece a nadie a largo plazo, porque cuando una potencia actúa sin red, obliga a los demás a hacer lo mismo. Se acelera la carrera por la autosuficiencia estratégica, se multiplican los cálculos defensivos. El mundo se vuelve más fragmentado, más tenso y más propenso a errores graves. Aquí aparece una paradoja clave. El poder que no necesita explicarse parece fuerte, pero el poder que deja de explicarse empieza a aislarse. Cada acción de este tipo erosiona confianza, incluso entre aliados. Cada movimiento extremo reduce el espacio para la mediación. Y cuando ese espacio desaparece, los conflictos dejan de resolverse y empiezan a acumularse. América Latina entra así en una etapa de redefinición forzada. No porque lo haya elegido, sino porque el entorno la empuja. Los países tendrán que decidir si se alinean, si resisten, si diversifican o si intentan mantenerse al margen en un tablero que ya no admite neutralidad cómoda. Esta es la nueva era que se abre, no una era de guerras abiertas constantes, sino una era de acciones quirúrgicas, mensajes contundentes y demostraciones de fuerza destinadas a marcar límites. El problema es que cuando todos empiezan a marcar límites, el margen para la estabilidad se reduce al mínimo. Y en ese escenario, la pregunta ya no es quién tiene más poder hoy, sino quién podrá sostenerlo mañana sin que el sistema colapse, porque cuando el poder se ejerce sin máscara, también queda expuesto. Hay momentos en la historia en los que el ruido es tan fuerte que impide ver lo esencial. Titulares extremos, anuncios explosivos, declaraciones diseñadas para impactar. Pero el verdadero cambio no siempre está en el hecho puntual, sino en lo que ese hecho revela. Lo ocurrido o anunciado con Venezuela no es solo una crisis aislada, es un síntoma, una señal de que el mundo está entrando en una fase distinta,
donde las reglas que parecían intocables empiezan a reinterpretarse o directamente a ignorarse. Y cuando eso sucede, todos los países, grandes y pequeños, quedan expuestos a una nueva lógica de poder. Durante décadas, América Latina vivió bajo la ilusión de que ciertas líneas no se cruzaban, que existía un orden predecible, con límites claros. Hoy, esa ilusión se resquebraja, no porque haya desaparecido el derecho internacional, sino porque el peso de la fuerza vuelve a imponerse cuando el equilibrio global se debilita. Este episodio deja una lección incómoda. El poder ya no se ejerce solo desde instituciones o consensos, se ejerce desde la capacidad de actuar, de enviar mensajes directos y de asumir riesgos, y eso redefine el tablero completo. Pero aquí está la clave que muchos pasan por alto. Cuando una potencia necesita demostrar poder de forma tan explícita, no siempre es señal de fortaleza absoluta. A veces es señal de un mundo que ya no responde como antes, de un orden que se fragmenta, de una transición que genera ansiedad, reacciones bruscas y decisiones límite. Estamos viendo el nacimiento de un escenario más crudo, más directo y más inestable. Un escenario donde los países deberán repensar su posición, sus alianzas y su margen de maniobra, donde la soberanía deja de ser un concepto abstracto y vuelve a convertirse en una preocupación real. Y en medio de este reordenamiento, una pregunta empieza a ganar fuerza. ¿Quién está realmente ascendiendo en este nuevo mundo? ¿Y quién intenta mantener su lugar a toda costa? Porque mientras unos recurren a la fuerza para reafirmar control, otros avanzan de forma silenciosa, estructural y estratégica. Y ahí es donde se empieza a definir el nuevo equilibrio global. Si quieres entender cómo este tipo de movimientos encajan dentro de un cambio mucho más amplio y por qué México empieza a jugar un papel clave en este nuevo tablero internacional, no te pierdas nuestro análisis anterior. México por encima de Estados Unidos, así nace el nuevo orden mundial. El futuro no está escrito, pero una cosa es clara: el mundo ya no funciona como antes. Nos vemos en el próximo capítulo, aquí en Educamérica.